hermanos, entonces vamos a... ¿Ah? Oremos, Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia. Señor, dejamos en ti todas nuestras preocupaciones y todas nuestras cargas, Señor, delante del altar, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, papito lindo, y que nada sucede si no es por tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hoy traigas sobre mí una unción magistral, Señor, de maestro, papito lindo, para poder impartir tu palabra, para poder explicar tu palabra, papito lindo, y que tu palabra fluya, papito lindo, en este lugar, Señor, y que tú nos enseñes hoy, papito lindo, más que nunca. Enséñanos, papito lindo, instrúyenos, Padre, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que esa tu palabra traiga libertad a nuestras vidas. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Quiero que, como le decía en oración, hermanos, que el Señor ponga en mí un espíritu de maestro, magistral, hermanos, por este tema que traemos, que creo yo que es un tema devocional, pero es un tema, hermanos, siempre tenemos la buena costumbre de que cuando venimos a la mesa del Señor, al banquete, el pan y el vino que Dios trae para nosotros, poder explicar un poquito, hermanos, lo que significa, ¿verdad? Y quitar conceptos, hermanos, conceptos cerrados que hay en cuanto a la administración de la cena del Señor. Ayer tuvimos el privilegio con mi esposa de visitar a unas hermanas y está un poquito enfermita la hermana, usted no la conoce, y ella está un poquito mayor y le ofrecimos llevarle la Santa Cena a su casa en estos días. Y ella contenta, y la hija dijo, bueno, tráigasela a mi mamá, decía ella, pero yo no, dice, porque yo no estoy yendo a la iglesia y yo no estoy bien delante de Dios. Y ella es conocedora, pero se apartó. Entonces yo le dije, usted es la que más la necesita. Usted es la que más la necesita. Tenemos que quitar esos conceptos, hermano, que nos dijeron en otras iglesias, hermano, que para tomar la Santa Cena tenemos que estar perfectos, inmaculados, hermano, no haber pecado y no haber cometido ningún error durante el mes, hermano, perdón, pero la Santa Cena, lo hemos dicho siempre, no es un premio, porque yo me porté bien, es una necesidad, porque yo necesito en este mes que empezó ayer, que empieza hoy para nosotros, hermano, empezar a que el Señor, por medio de su cuerpo, por medio de su sangre, me lleve a toda verdad y me ponga en el camino, y que sea el Espíritu Santo el que me guíe a mí, por medio de su ADN, del cuerpo y la sangre de Cristo dentro de mí. Porque si fuera por ser dignos, hermano, nadie la tomaría aquí, nadie. Si empezamos a decir, vengan y reciban solo los que son dignos, perdón, hermanos, pues yo sería el primero que diría que no. Entonces esto no es de que somos perfectos, pero que sí vamos en camino de perfección. Amén, hermano. Entonces nos gusta explicar, vuelvo y repito, ¿verdad?, lo que hacemos los primeros domingos de cada mes. Claro que dice la Biblia en Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es la sangre, no comeréis. No comeréis. ¿Qué significa eso? Veamos otras versiones. ¿Cuál es la mejor versión, hermanos? Todas las versiones. Vean lo que dice, hermanos, la Dios habla hoy. Pero hay una cosa, un mandamiento que Dios dio, pero hay una cosa que ustedes no deben de comer. Coman de todo lo que hay. De hecho, la Biblia dice, vayan a la carnicería, compren y coman. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Ay, Señor, pero ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames tú común o inmundo lo que Dios ya purificó. Entonces vayan y compren, no hay problema, excepto por casos de conciencia, pero bueno, eso es otro tema. Entonces no hay problema, vayan y compren y coman carne, no hay problema. Eso sí, cuiden el templo de Cristo, cuidemos el templo de Cristo. Pero eso sí, carne con sangre no la coman. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Vean lo que dice la Nueva Biblia Viva. Pero no deberán comer animales, carne de animal, sin haberle sacado la sangre, porque la vida está en la sangre. La vida del animal o de los seres vivos
del reino animal que nos incluye a nosotros, sin ofender a nadie, ¿verdad? La vida está en la sangre. Vea lo que dice la Biblia del oso del 1569. Empero la carne con su ánima, que es su sangre, no comeréis. El ánima es el alma, ¿sí? La Biblia del oso más reciente. Pero la carne con su alma o su vida, que es su sangre, no la comeréis. Entonces, hermanos, a esas alturas, la sangre es la vida del reino animal, ¿sí? Pues está el reino mineral y está el reino vegetal, pero no tiene sangre. ¿Quién tiene sangre? El reino animal. Pero entonces dice aquí, hermanos, que en la sangre está el alma. Y lo hemos hablado siempre. Somos seres tripartitos. Dice la Biblia, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la gloria del Señor. Pero habla de seres tripartitos, a imagen y semejanza de Dios. Si Él es tres, nosotros somos tres. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo o la carne ¿dónde está? En nuestro cuerpo, lo que cubre la piel. Ahí está la carne. El espíritu ¿dónde está? En los huesos. Por cuanto callé, se envejecieron mis huesos, mi espíritu. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Entonces, vuelvo y repito, en la carne está el cuerpo, o en el cuerpo está la carne. En los huesos está el espíritu. ¿Y el alma dónde está? En la sangre. En la sangre, hermanos. Por eso es que por ahí alguna religión dice que no reciben transfusiones de sangre. Y en parte tienen razón. Porque ¿qué están recibiendo, hermanos? El alma, los sentimientos o las emociones de otra persona. Entonces, en parte tienen razón. Pero nada, hermanos, que no se quite con una oración o con una santa cena. Que si usted tiene un accidente y le pone sangre de otra persona que usted no sabe quién es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como por vamos y oramos. Y llevamos santa cena y que recordamos en el nombre de Jesús. Pero no vamos a dejar que una persona se muera porque no le pongan sangre. No sé si voy a entender. ¿Sí? De la sangre, hermano. Es que la sangre hay secretos en la sangre. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje cuando dice que cuando el Señor llegó a pedirle cuentas a Caín, qué había pasado con su hermano? Y qué tremendo, porque le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Vea qué tremendo, entre hermanos. Pero bueno, es que le dice el Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. Vea qué tremendo, hermano, lo que es la sangre. Pero bueno, para no salirme de tema, ¿cuándo pasó esto, hermanos? Después del diluvio. Después del diluvio fue cuando el Señor le dijo, pero carne con su vida, que es su sangre, no la vas a comer. Entonces eso fue después del diluvio. Entonces, ¿qué pasó antes del diluvio? Porque tenemos que ir al principio. Jesús le dijo a sus discípulos, o le dijo más bien a los fariseos, no es lícito que el hombre se divorcie de la mujer. Y le dice, pero Señor, pero Moisés escribió. Entonces le dice, Moisés escribió sobre el divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero ¿qué fue lo que dijo? Pero en el principio no era así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir al principio. Ir al huerto del Edén, porque ahí fue el principio, ahí fue el inicio. Ahí está el secreto de muchas cosas. Entonces tenemos que ir, hermano, al principio, porque el plan de Dios para la humanidad era que estemos en el huerto del Edén, que es un lugar de placer. En el huerto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recuperar el huerto. Y que nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia sea un huerto. Que esta iglesia sea un huerto. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre viviera y se reprodujera dentro de un huerto. El huerto del Edén. Entonces tenemos que ir al principio, al Génesis, a la genética, al gen. Eso significa Génesis, semilla, gen. Entonces tenemos que ir al principio. Pero ¿qué pasó
Después del diluvio, antes de ver el principio, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un cambio de alimentación. Porque vea, ese es el verso 4. Pero tirémonos al verso anterior, al verso 3. Vean lo que dice el verso 3. Cuando ellos bajaron del arca, cuando ellos bajaron del arca de Noé, después del diluvio, pasó esto. El Señor les dijo: todo lo que se mueve y vive, os será de mantenimiento o de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces le dice: pueden comer de las legumbres y de las plantas, y de todo lo que se mueve, y de todo lo que vive. ¿Ok? Pero eso sí, puso una regla, puso una excepción. Pueden comer, otra versión, pueden comer de todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. ¿Ok? Vea esta otra versión. Les doy todos los animales, lo mismo que las plantas y verduras, para que los usen para su alimentación. ¿Ok? Te está hablando de animales, de carne para los carnívoros, pero también está hablando de plantas y verduras. Hablando de plantas y verduras, ahí vamos para abajo. ¿Sí? Para que nos alimentemos. Entonces, carnívoros y vegetarianos. No sé si nos están entendiendo. No nos distraigamos, hermano. Van a hacer algo con eso ahí al final, pero esté tranquilo. La hermana no es egoísta, no se lo vaya por la casa. No crean ustedes. Mejor todos aquí. Entonces, aquí, hermanos, carnívoros y vegetarianos, para darnos a entender en palabras ticas. Pero el Señor hace una excepción. Ustedes pueden comer carne, animal, carnívoros, pero eso sí, sin sangre. Pero carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Hubo un cambio de alimentación. A eso quiero llegar. Hubo un cambio de alimentación a partir del diluvio. Por eso, hermanos, es que las personas antes vivían más tiempo. 500 años, 600 años, 700 años, 900 años. ¿Quién fue el que más vivió? Matusalén. ¿Cuánto? ¿Ah? 969 años. Los teólogos dicen: no, es que eran o contaban el tiempo diferente, o eran otras medidas de tiempo, o no. Sí vivían ese tiempo, porque en ese tiempo la orden que el Señor les dio fue: multiplíquese, multiplíquese, fructifique y multiplíquese. Entonces tenían que vivir más tiempo. Por eso es que vivían tantos años. Ok, estamos en la introducción, pero a partir de que Noé baja, desciende del arca, inmediatamente el Señor le dice: Noé, ciertamente hay maldad en el corazón del hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y ciertamente será sus años 120 años. Ahí el Señor bajó a 120 años. ¿Alguien que me busque ese pasaje, por favor? Está aquí, está por aquí. No lo traje. Así dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas ciertamente serán sus años 120. Entonces ya no vemos personas de 300, 400 o casi 1000 años. Después del diluvio, el Señor le bajó Por eso vemos un Moisés que vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y otros 40 años en el desierto, pero ya con el pueblo de Israel dando vueltas sin parar. ¿Ah? ¿Me lo lees, por favor? Serán sus días 120. Ahí el Señor bajó el rango. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué el hombre podía vivir tanto? Porque antes del diluvio la genética era diferente, el medio ambiente era diferente, la alimentación era diferente. Por eso es que vivían tantos años. Entonces, si algún día le preguntan a usted eso, te diga: sí, literalmente sí era. Pero después del diluvio hubo un cambio. 120 años. Pero también en Salmos dice, hermanos, que los hombres vivirán 70 años. Y lo más fuerte, lo más robusto, hasta 80. Vuelve el Señor a bajar un poquito el rango, hermanos. Pero también dice la Biblia que el que honra padre y madre alarga sus días.
Amén, hermanos. Pero bueno, entonces era diferente, hermanos. La lluvia era diferente. Lo hemos hablado siempre que antes del diluvio no llovía como llueve ahora. Por eso es que cuando Noé predicó por 100 años de que iba a llover, de que iba a caer agua del cielo, no le creían. No le creían. Y no sé si traje ese pasaje. No llovía, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero un pasaje antes, primero búsquenlo ahí. Un pasaje antes dice que no llovía, no caía agua del cielo, porque no había hombre que labrara la tierra, pero no llovía. Y más adelante dice, y salía de él un río que regaba el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, la tierra no se regaba como se rega ahora, por la lluvia, ni por la manguera pegada al tubo, no. Se regaba por medio del río y el vapor que subía. También se me buscan ese pasaje, creo que es el 5. Ah, ¿qué dice? Dale, por favor. El 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Ni a Dios no había hecho llover aún sobre la tierra. Entonces, ¿cómo se regaba la tierra? Por medio del vapor y por medio del río ¿verdad? Que se repartía en 4 brazos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al principio, donde todo era diferente, la alimentación era diferente. Ustedes se recuerdan que cuando Dios hizo la tierra, en la tierra puso un huerto, y en el huerto puso al hombre, puso a Adán y puso a Eva, pero primero puso a Adán. Antes de sacar a Eva de la costilla, puso a Adán. ¿Y cuál era el ministerio de Adán? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo que tenía que hacer? Ponerle nombre a los animales, pero antes de eso, labrar y guardar. Labrar y guardar de qué? Hermanos, ¿guardar de qué? De razas paralelas. Porque hecho la tierra Dios puso en él, pero ya habían razas paralelas de Génesis 1. De la creación de Génesis 1. De eso lo tenía que cuidar. Pero dice que antes de cuidarlo tenía que labrarlo. ¿Y qué es labrar? No me diga que lo que hace un perro, ¿ah? Eso es ladrar. Labrar, ¿qué es labrar? Trabajar la tierra. Trabajar la tierra. Labores agrícolas, las que hace un agricultor para preparar el terreno, para poner la semilla y que de ahí salga una planta. Y tiene que cuidar lo que se planta para obtener frutos de ello, ¿verdad? Entonces, la función de Adán era labrar la tierra, para de ahí él comer. Porque vea lo que le dice el Señor. En el 1:29, a la creación de Génesis 1, y dijo Dios: he aquí que los he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿qué dice? Os será para comer. Entonces, ¿cuál era la dieta antes del diluvio, hermanos? Plantas y semillas. Esa era la dieta. Aún de los animales, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hermanos, aunque usted no lo crea, hasta las 10 bestias de la tierra, hermanos, no eran carnívoras, eran vegetarianas. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero dice todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No habla de, hasta ahí no habla de carne. Cuando habló de carne fue después del diluvio. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso le digo, hermano, necesito una unción magistral de maestro, hermano, para poder explicar. Entonces, así era la alimentación. Ustedes se recuerdan, siguiendo con Adán, cuando el Señor lo maldijo, ¿qué fue lo que le dijo, hermanos? Cuando una de las maldiciones, ajá, comerás
el pan con el sudor de tu frente. Pero Antito le dijo, espinos y cardos, búscamelo ahí, espinos y cardos producirán y comerás de las plantas del campo, de las plantas silvestres. O sea, da a entender, hermanos, que iba a comer de los espinos, que los mismos espinos de las plantas lo iban a herir y que iba a comer hierbas del campo. No sé si me voy a entender. O sea, la alimentación, estoy hablando de la alimentación, que la alimentación era vegetariana, no carnívora. Tal vez me lo buscan por ahí, espinos y cardos. ¿Sí? ¿Qué dice Isa? Es que no sé dónde está, pero donde dice espinos y cardos. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén, hermano. Espinos, ramas, por decirlo así, espinosas. Y plantas, los cardos son plantas silvestres. Eso es lo que, o sea, la maldición de él fue comer eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque, vuelvo y repito, no eran carnívoros, eran herbívoros. digo Kiko, ¿sí? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Obviamente el pan no, el pan es de la parte de las hierbas. Ok, vean otro ejemplo, hermano, de lo que estoy hablando. Y toma contigo, Noé, y mete dentro del arca de todo alimento que se come. Almacénalo y será de sustento para ti y para ellos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estamos, hermano? En el principio. La geografía o el sistema ecológico era diferente. La alimentación era diferente. Las funciones de Adán eran diferentes. Vean lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoree. ¿Qué es señorear, hermano? Dominar, sojuzgar, ser dueño o señor de algo. Y señoree, sea el señor de peces, de aves y de las bestias del campo. Tarzán era cualquier cosa, ¿no? Aquaman era cualquier cosa, a la parte del hombre, antes de. Y creó Dios al hombre a su imagen. Ahí está. Sí, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, la uno. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquese, multiplíquese, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre peces, aves y todas las bestias. Peces del mar, aves de los cielos y de todas las bestias. Entonces el Señor le dio al hombre un control, un dominio, hermanos, sobre el agua, el aire y la tierra, sobre los peces, sobre las aves y sobre las bestias. Y lo que decía Hannah, a todos les puso nombre. Entonces, ¿qué capacidad tenía el hombre antes de caer, hermanos? Que tenía, hermanos, dominio sobre los mares, sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Qué capacidad tenía? ¿Cómo era en el principio? Cuando, hermanos, la serpiente, el Señor la maldijo a que se arrastrara. Entonces, o caminaba o volaba. Entonces, si al hombre le bajó el rango, a toda su creación animal también le bajó el rango, por decirlo así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Adán llegó y le puso nombre. Ese fue su trabajo antes de casarse. Tuvo que ponerle nombre a todo. Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Vuelvo otra vez a como empezamos. Pero carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis. ¿Ok? Entonces, hasta esas alturas del partido, hermanos, podríamos decir que como en el diluvio todo cambió. Y a partir del pecado de Adán, viendo al principio, a partir del pecado de Adán, muchas cosas cambiaron. El plan de Dios era que tú y yo estuviéramos dentro del hueco, el cual tenemos que recuperar. Entonces tenemos que ver cuál era el plan de Dios en ese momento y cómo cambiaron tantas las cosas. Pero hasta estas alturas del partido, hermanos, entonces sabemos que la sangre o en la sangre está la vida. Quítenle sangre a una persona, ¿qué pasa? Se muere. Ok.
Entonces está siendo repartido nuestra sangre en la vida. Pero vea qué tremendo, hermanos, cuando empieza Juan 1:4. En Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz. Ya no era la sangre. ¿Qué era? La luz. En Cristo, la vida no es la sangre, es la luz de los ojos. Comparemos los dos versículos. Pero carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis. Y la vida era la luz. Hay dos tipos de vida: o sangre o luz. ¿Sí me van a entender? O sangre o luz. Entonces la pregunta es: ¿dónde obtenemos esa luz? ¿Dónde obtenemos esa luz? En la Santa Cena. En la Santa Cena, hermanos. Cuando Cristo dio su sangre, hermanos, en la cruz del Calvario, y nosotros venimos a la Santa Cena y tomamos del vino, hermanos, estamos recibiendo su sangre. Una transfusión de sangre. Pero la sangre de Cristo es luz. Y ya lo vamos a ver. Cuando Cristo resucitó, Él habló de cuerpo y habló de huesos, no habló de sangre. El cuerpo de Cristo no tenía sangre, porque Él vive en la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Vosotros tenéis que ser la luz del mundo. Entonces, ¿dónde recibimos esa luz? Por medio de la sangre. Que dentro de nosotros es luz. No sé si me van a entender. Navidad, soy. Entonces, en Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la pregunta es: ¿dónde obtenemos esa luz? Que era la vida de los hombres. ¿Dónde? En la Santa Cena. La sangre de Cristo es luz. Aleluya. ¿Sí? Voy despacio, hermanos, porque yo voy a tiempo. Estamos sacando esa introducción. Pero yo sí quiero, hermanos, que queden bien claros. Entonces tenemos que ir al principio, hermanos. ¿Quién me lee Génesis? Al final, cuando dice la Biblia que Adán y Eva, cuando Dios los creó, estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, Tito. Entonces, cuando Adán y Eva, Dios los formó, en ellos no había pecado porque eran ángeles de luz. Eso, Tito. Okay. No ángeles, pero sí eran seres de luz. Entonces, no, se me adelantó. No había pecado en ellos. No había pecado. Al cometer el pecado que cometen, ya ahí sí hay sangre. Ahí les ponen sangre. Ahí le ponen la sangre a la prueba. Exactamente. Entonces ahí comienza el pecado. Se me adelantó. Del ser humano. Porque si la sangre es vida y ellos eran luz, seres de luz, a partir de que les ponen sangre, les ponen vida, empiezan a morir. No sé si me voy a entender. Antes del pecado ellos eran seres de luz, eternos. No había muerte en ellos. No había muerte en ellos. La tierra de los vivientes. ¿Quién me lee el pasaje ese? 2:25. Ajá, ¿qué dice? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué, hermanos? Porque eran seres de luz. Hasta ese momento no tenían sangre. Hasta ese momento la vida era la luz, no la sangre. ¿Sí pueden entender? Ahorita nuestra vida es la sangre, pero de vuelta la vida era la luz, que la obtenemos en la Santa Cena. Por eso estamos hoy en la Santa Cena. Pues cuando ellos pecaron, lo que dice Tito es cierto. Pues cuando ellos pecaron, hermanos, ellos eran de carne y hueso. Vean ese pasaje, por favor, hermanos. Cuando Adán lo duerme, el Señor lo duerme. ¿A cuántos hombres aquí lo durmieron para casarse? No digan amén, hermanos. Si no digan amén, porque si no, no hagan fuerza. No hay fuerza, güey. Cuando Adán lo durmieron,
y le sacaron de su costilla. Y el Señor cerró ahí, hizo una, ¿cómo era? Hizo una cirugía, ¿cómo es? Una operación ambulatoria, ¿sí? Una operación espiritual. Así nació Jesús de la Virgen María. Para que ella siguiera siendo virgen, nació por medio de una operación, una cirugía espiritual. Pero bueno, no nos metamos amigos, se me quedan viendo así como, qué raro eso, ¿no? Pero bueno, fue lo que pasó con Adán. Le abrió acostado, sacó la costilla, cerró la costilla, y con la costilla, ¿qué hizo? A la mujer. Y cuando Adán se despertó de ese sueño, le presentó a Eva. ¿Y qué fue lo que dijo Adán? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. No le habló de sangre, porque, vuelvo y repito, dentro del huerto ellos no tenían sangre. Cuando ellos pecan, el Señor les mete sangre al cuerpo. Entonces ya la vida no es la luz, sino ahora la vida es la sangre. ¿Quién me encontró pasaje? ¿Me encontraron ahí? Eso, léalo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. Así es. Como buena encargada de matrimonio, lo leyó hasta cuando se casaron. Cuando se casaron ustedes. Pero si es, cuando él habló, él dijo: esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No le habló de la sangre. No le habló de la sangre. Cuando Cristo habló con Tomás, él le dijo: tóqueme, tóqueme. Un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo, porque el cuerpo de Jesús resucitado ya no tenía sangre. ¿Qué tenía? Luz. Luz. Yo soy la luz del mundo. Vosotros tenéis que ser la luz del mundo. Entonces, ¿cómo pasamos a ser luz, hermano? Por medio de la Santa Cena. En el atrio nos alumbra el sol de justicia, que José nos enseñó hoy, que el sol de justicia es Cristo. En el atrio. En el lugar santo somos alumbrados, ¿por qué? Por el candelero. Pero, Dios te bendiga. Pero, vuelvo a repetir, en el atrio nos alumbra el sol de justicia. En el lugar santo nos alumbra todos aquí el candelero. Pero en el lugar santísimo no nos alumbra nada. La Shekinah de Jehová, que somos luz. Ya no somos ni alumbrados ni portadores, ahora somos luz. ¿Por medio de qué? Por medio de la Santa Cena. Demos un aplauso al Señor. Entonces estaban desnudos y no se avergonzaban porque no se veían, no tenían piel, por decirlo así, no sé si van a entender, no tenían piel, ellos eran luz, seres de luz, como, esto no quiero decir que ángeles, porque eran personas, eran humanos, hechos del polvo de la tierra, Adán por lo menos, del polvo de la tierra, y la mujer de la costilla, pero eran seres de luz, no tenían sangre, eran espirituales, esa es la palabra, espirituales. Al punto, hermanos, que cuando el Señor los sacó del huerto de Edén, dice que les dio túnicas de pieles. Entonces ahí hay dos opciones: o el Señor les dio piel por medio de un sacrificio que el Señor tuvo que haber hecho, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el Señor tuvo que haber un sacrificio ahí para poder vestir a Adán y Eva de pieles de animal. Eso es una opción. O otra es que a partir de ahí el Señor puso piel sobre el ser humano, que es el órgano más grande. O sea que la piel es el órgano más grande, ¿verdad? Manchas así, ¿no? El órgano más grande de la piel. Entonces a partir de ahí el Señor le puso piel al hombre. Muy volado, hermanos. Esto es doctrina de ser, esto no lo estoy inventando yo, esto lo recibimos de nuestros apóstoles. Si alguno tiene dudas, al final hablamos. Pero así era, hermanos. Así era. Entonces, ¿cuál es nuestra meta, hermanos?
Los que han estado viviendo los miércoles, que entre paréntesis, hermano, hablemos de José, que no está José. Qué bonito, hermanos, que nuestros hijos estén bien doctrinados. Qué bonito, hermano. Este bandido, hablemos de él que no está, ya no se infla, no le digan. Este bandido está aquí miércoles al miércoles, él está aquí recibiendo doctrina. Entonces todo lo que le enseñó es porque ha estado sentado escuchando. Ha pagado el precio, hermano, y se ha esforzado. Y no viene a la iglesia a dormirse, viene a la iglesia a aprender. Viene a aprender. Y ahí se ve reflejado. Dame un aplauso al Señor. Entonces, ¿en qué estábamos cuando bajé? Se me olvidó por comerme a José. ¿Cuál es nuestra medida? Ya me acordé, porque los miércoles que hemos estado aprendiendo son miércoles, hermanos, de los 5 ministerios. De los 5 ministerios, del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿cuál es nuestra meta, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Jesús, Hijo de Dios, que es un varón perfecto. Él sí es perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si Cristo ahorita es luz, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Luz. Esa es la estatura del postrer Adán. La estatura que Adán perdió en el huerto de Edén, nosotros tenemos que recuperarla, porque si en un huerto se perdió, en el huerto de Getsemaní el Señor la restauró. Él fue el que la recuperó. Si toda la creación bajó su nivel, nosotros tenemos que subir nuestro nivel. Como decía José, tenemos que crecer, tenemos que aumentar, tenemos que desarrollarnos. El enemigo, Dios lo reprenda, empieza, hermanos, pero él evoluciona. Empieza como serpiente en el huerto de él, pero termina como dragón. Eso nos enseñó José. Entonces, si el enemigo, Dios lo reprenda, él evoluciona, nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y si él es luz, vuelvo y repito, tenemos que ser luz. Otra vez Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. Los 7 yo soy que están en Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos sangre porque ni modo, hermanos, pero que tu sangre se convierta en luz, que tu sangre se vaya transformando en luz, porque los que seguimos al Señor tendremos la luz de la vida, o la vida que no es la sangre, sino que es la luz. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. ¿Quién es la luz? ¿Listo? Hoy se fue el agua. Aquel día se vio la luz, pero no fue la luz la que se fue, la electricidad, el fluido eléctrico, porque la luz, hermano, la luz es Cristo. Y sea la luz, y fue la luz, pero esa luz es Cristo, porque el sol y las estrellas fueron creados en el 4º día. En el primer día el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, pero esa luz es Cristo. Entonces, si Jesús es la luz, nosotros tenemos que ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿O no? ¿O no, hermano? Me adelanté. Digo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta se llama varona porque el varón fue tomado. Los 3 nombres de Eva que vimos las pasadas, ¿no? Pero bueno, hueso de mi hueso y carne de mi carne. No le habla de sangre. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra por medio de la Virgen María en una cesárea espiritual, él nació humano, hombre, hijo de hombre, cuerpo, espíritu y alma. Mi alma, igual que Getsemaní, mi alma está angustiada. Él tenía alma, Cristo. Cuando Cristo va a la cruz, su cuerpo fue latigado, su cuerpo, hermano, fue molido,
subió a la cruz y estando en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo en la cruz, el espíritu fue a Dios, pero la sangre, hermano, la sangre quedó aquí en la tierra. La sangre quedó aquí en la tierra. Cuando Él resucitó en cuerpo, en carne y en huesos. ¿Amén? Sí. Solo una observación. Sí. Pastor, es que me llama mucho la atención que Dan dijo cuando le sacaron a la mujer, pues, que esto es ahora puesto de huesos de carne. Y si en los huesos está el espíritu, entonces la afinidad entre una pareja espíritu con espíritu es cuando uno se da cuenta de que está en el cielo constituido, ¿verdad? Porque es de su espíritu que le fue pasado a la mujer. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Sí, definitivamente. Entonces, lo hemos hablado siempre. No, porque yo le gusta a usted por guapo, nada más. ¿Ah? Solo por guapo. Porque Ni modo. Hubo una atracción física. Yo dije: qué mujer maldita. 16 años tenía, preciosísima, guapísima. Y no hablo del pasado porque dicen: era antes. No, todavía. Estoy hablando estoy transportando mi mente a esas épocas, a ese tiempo, cuando la vi. Hermano, no me recuerdo cómo la vi, un choncillo ahí, con una camisetilla, con una bicha en tus cabellos. Digo que, con una diadema. Y wow, yo cuando la vi, yo dije: ¿se cree en amor a primera vista o tengo que pasar de nuevo? Fue una atracción física. Pero con el paso del tiempo, tuvo que pasar a una relación del alma. Porque en el alma están los sentimientos y están las emociones. Y decidimos amar. Amamos de principio, pero decidimos amar. Porque ya, hermanos, ya los años pasan. Las caras salen. La pancita, la llantita sale. Las arrugas salen. Ya no es físico, ya es del alma, que amamos estar juntos, que nos gusta estar juntos, que nos deleitamos, que nos gusta venir a la iglesia, que nos gusta ver una película juntos, que nos gusta ir a la playa, que nos gusta ir a la montaña, que nos gusta hacerlo juntos. Ahí está el éxito de un matrimonio. Pero no se queda ahí, pasa lo que decía Jaime. Ya no es un amor erótico del cuerpo, ni un amor filial del alma, es un amor ágape, un amor espiritual. Ahí es donde se cumple: dejará al hombre a su padre y a su madre, servirá a su mujer y llegarán a ser en tiempo futuro una sola carne. ¿Cuándo? Cuando se entrelacen lo carnal, lo almático y lo espiritual. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, ese es el éxito del matrimonio. Guarde para su saco. Pero entonces, cuando Cristo, vuelvo y repito, cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, su espíritu se fue para Dios, su cuerpo a las profundidades de la tierra, y su alma, su sangre quedó aquí. Cuando Él resucita, se restaura su cuerpo y sus huesos, pero la sangre no, porque Él es un espíritu y los espíritus no tienen sangre, porque si tuviera sangre vuelve a morir. No sé si me voy a entender. ¿Pero qué necesitan? Luz. Tomás, incrédulo. Tomás, si no veo a Cristo, dijo él, ¿verdad? Dijo Tomás, si no toco sus heridas, no creo. Por eso que dice incrédulo como Tomás, ¿no? O como Tomás, hasta no ver, no creer. Hablando de Tomás, Oscar, ¿verdad? Oscar, Dios te bendiga, papito. Tenemos la visita de Oscar. Denle un aplauso al Señor por la vida de Oscar. El Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Entonces el Señor se le apareció y le dice: Tomás, mira mis manos, mira mis pies, que yo mismo soy. Tóqueme, pálpeme, véame, porque un espíritu, ya resucitado, ¿verdad? Un espíritu no tiene carne y huesos como usted puede ver que yo sí tengo. Entonces Cristo dijo: véame, yo tengo carne
y tengo hueso, pero porque soy espíritu, no tengo sangre, tengo luz. Tengo luz. Entonces, ¿qué Dios quiere, hermanos? Que tengamos luz. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que carne y sangre no entrarán al reino de Dios, pero carne y hueso sí. No sé si me voy a entender. El cuerpo de Cristo tenía carne y tenía hueso, pero no tenía sangre, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, ya para ir aterrizando el tema, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? Pastor. ¿Qué fue lo que Dios siempre quiso que nosotros alcancemos? ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Cuando Dios creó a Luzbel, ya te doy la palabra, cuando Dios creó a Luzbel, dice que estaba en el huerto. En el huerto de Dios estuviste. Y él era lucero, un lucero. ¿Qué significa lucero? Luz bella. ¿Qué significa luz bella? Luz bella, luz. O sea, Dios quería que su creación fuera luz. Entonces, ¿qué quiere él, hermano? Que nosotros recuperemos y volvamos al principio, porque Dios quería que sus hijos sean seres de luz. Y tú y yo tenemos que ser seres de luz. El plan de Dios para su creación fue eso, hermano, seres de luz. Lo vimos en Adán, lo vemos en Eva, lo vemos en Luzbel, lo vemos en Cristo, y nosotros somos luz. Amén, ¿vale? Entonces, quiere decir, pastor, que cuando nosotros estamos arrebatados, vamos a ser transformados, no vamos a entrar con sangre, inclusive donde nos arrebatan ahí nosotros. Sí, porque dice que esto corruptible tiene que pasar a ser incorruptible. Alguien que me lo busque, nos dice, y todos nosotros seremos transformados. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esto corruptible, ¿qué es corruptible, hermanos? Que se corrompe, que se descompone. Esto corrupto tiene que pasar a ser incorruptible. Esto que se descompone porque tiene sangre, no se va a descomponer porque va a tener luz. No sé si me voy a entender. Seremos transformados. Eso yo hago. Don Giovanni es el Señor Giovanni ahora. Gloria a Dios. He aquí, les digo un misterio. ¿Qué fue lo que dijo Alex? Es un misterio. Lo vamos a explicar. No todos dormiremos, o sea, no todos van a morir, pero todos sí seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Claro, nos cambian, nos transforman. Amén, hermanos. Pues vean, hermanos, la sangre no es así porque así, hermanos. No es así porque así. Hay mucho que ver en eso. Porque dice la Biblia, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Debemos ser luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque andamos en luz. Vuelvo y repito, ¿de dónde obtenemos esa luz? De la genética de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, el ADN de Cristo, la genética. Creo que aquí traigo una. ¿Qué es genética? Sí. ¿Qué es genética? Okay, a veces hablamos mucho de los genes, de la genética, ¿verdad? Rama de la biología, el estudio de la biovida, ¿verdad? Lo vimos el día estos, que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Entonces, tus comportamientos no son culpa tuya, son culpa de tus generaciones, de tus ancestros, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, tatarabuelos, hasta la tercera y cuarta generación que el Señor visita. No te diga, qué raro, ¿por qué me comporto así?
¿Por qué actúo así? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué rehuí? ¿Por qué? No eres tú. Miserable hombre de mí, no Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Es que tenemos que hacer, hermanos, cortar con toda herencia genética que hace que por herencia se me transmita a mí, y a mis hijos y a mis nietos. Tenemos que cortar por medio de la sangre de Cristo, por medio de la Santa Cena, para que no se repitan más esos patrones. Jesús dijo que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, así dice, con precio de sangre, y que tenemos que dejar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Que ya no nos comportamos carnalmente o almáticamente, sino espiritualmente. ¿Cómo, hermanos? Por medio de la luz. Tiene que entrar la luz a nosotros. Entonces, hermanos, la genética es el estudio de los genes, por decirlo así, la herencia biológica, de cómo se transmiten esas formas, esos caracteres, esas características de los padres a los hijos, de genética, gen, semilla, génesis, el principio. Entonces tenemos que ser luz. Y para ser luz, hermano, tenemos que entender, hermano, de dónde el Señor nos trajo. Pero no terrenalmente hablando, sino preexistencialmente hablando. Lo hemos dicho siempre. Y vean cómo se expresa mal. Yo lo dije ahora, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero realmente, hermano, yo no soy este cuerpo que a mi esposa le gustó hace 28 años. Yo no soy este cuerpo, ni siquiera mi alma. Yo soy un espíritu. Tú eres un espíritu. Tienes que saber que somos un espíritu y cambiar ese concepto. Es que yo soy mi cuerpo o mi alma. No, somos un espíritu. Somos un espíritu preexistencial que nos enviaron a la tierra y nos dieron un cuerpo y nos dieron una alma. Pero tú y yo somos un espíritu. Amén. Somos luz. Amén. Más que sangre, somos luz. Nosotros no somos este cuerpo. Sangre, del latín sanguis. La sangre, ya termino con esto, es un tejido líquido que recorre el organismo, la circulación, a través de los vasos sanguíneos, capilares, venas y arterias, transportando células y todos los elementos necesarios para recibir sus funciones vitales. ¿Qué es lo que hace la sangre, hermanos? Transporta, por decirlo así, sale del corazón, que lo bombea, el corazón lo bombea y pasa por todas nuestras arterias, por nuestros vasos sanguíneos, por todas nuestras venas, lleva oxígeno, hermanos, y nutrientes también, del corazón al cuerpo, a los pulmones, a los riñones. La sangre limpia, recoge todo eso de las arterias y empieza a sacar todo lo sucio, empieza a sacarlo, por medio del bombeo del corazón. A través del cuerpo, hermano, lo traspasa. Esa es la función de la sangre. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si tomamos la sangre de Cristo? Y llega a nuestro corazón y empieza a bombear esa sangre, empieza a bombear y empieza a recorrer nuestras venas, nuestras arterias, nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué va a hacer, hermano? Limpiar, sacar lo sucio, sacar la herencia, sacar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, sacar y limpiar, quitar la sangre y poner luz, quitar la sangre y poner luz. Amén. ¿Qué? Una pregunta, pastor. Dos. Digamos, como en la sangre de nosotros, ¿verdad? Que tenemos ahorita en el cuerpo, ¿verdad? María, para que la sangre que tenemos nosotros ahorita en el cuerpo, esa sangre cumple con muchas funciones más, ¿verdad? Las que usted decía. Una de esas es que ella contiene información genética, pero también recoge información de nuestro cuerpo. La sangre lleva información, que por eso los doctores nos sacan sangre para ver ciertas cosas de cómo estamos, ¿verdad? Tiene información. Entonces quiere decir que la sangre de Cristo, que no es una sangre igual, que es una sangre de luz, ¿verdad? Como usted dice ahorita, ella también va a traernos a nosotros información acerca de las cosas celestiales, acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? A través de ahí Dios
podría decir. Así es. Así es, hermano, información. Por eso, como dice, cuando usted va a hacer examen de sangre, ahí le saca la información. Exacto. Amén, hermanos. La sangre de la Santa Cena. Esa sangre, hermanos, se bombea del corazón a través del cuerpo. Entonces, lo que va a recorrer dentro de nosotros, hermanos, es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Un cordero sin mancha y sin arruga, perfecto. Y recoge, hace un barrido, hermanos, por nuestras sangre y saca lo que a Dios no le gusta, saca lo que a Dios no le gusta. La genética de Cristo. Gloria a Dios. Entonces esto, hermanos, nos sana, nos fortalece y nos da vida. Por eso dice la Biblia que el que lo toma indignamente, hermanos, dice que muchos se enferman, muchos se debilitan y muchos han muerto o mueren. El que lo toma indignamente. Entonces, si la tomamos dignamente, si lo vemos por un espejo, hermanos, no nos vamos a enfermar, al contrario, nos vamos a sanar. No nos vamos a debilitar, al contrario, nos va a fortalecer. Y no vamos a morir, porque esto es vida. Es vida. Entonces, vean los beneficios que hay en la Santa Cena para volver a ser el plan inicial de Dios, ser de luz. Luzbel cayó, le quitaron la luz. Portador de luz cayó y le quitaron la luz. Adán y Eva cayeron y ¿qué pasó? Les quitaron la luz. Que no te quiten la luz. Que no te quiten la luz. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Acaba de decir usted algo muy importante. Si la tomamos dignamente, no vamos a tener. Entonces, si yo aquí cuestiono y digo, la tomo indignamente, voy a tener enfermedad, voy a traer eso. Entonces, que hay personas que no se la toman. La vez que me repites es que se cambió el canal. Que digamos, usted acaba de decir, no importa. Tranquila, tiene el micrófono incorporado. Yo no lo dice, No, pero ya. Póngase. Usted acaba de hablar, usted acaba de decir, porque escrito está, no es usted, escrito está en la Amén, palabra. así es, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que si nosotros tomamos la cena indignamente, vamos a traer enfermedad, caos, con palabras. Voy a parafrasear. Entonces, voy a traer enfermedad. Tal vez aquí me lo busque, eso está en 1 Corintios 11, al puro final, como al final. Y entonces, pastor, que dice que va a traer todo eso, va a traer enfermedad, va a traer calamidad y va a traer, entonces si la tomo indignamente. Entonces quizás de los que estamos aquí decimos, no la quiero tomar porque la voy a tomar indignamente y eso es lo que voy a traer para mi vida. Entonces, ¿cómo poder a una persona hacerle entender el quitarme esa indignidad para poder tomar y que así pueda recibir verdaderamente la sangre de Cristo? Sí, porque nadie es digno. ¿Quién es digno? ¿Ustedes se acuerdan en Apocalipsis? Ya voy terminando, ¿no? Tengo 57 minutos. 23 minutos. ¿Ustedes se recuerdan cuando dice que en Apocalipsis dice que había un ángel, Juan lloraba y un ángel lloraba porque dice que no encontró nadie digno. Todos aquí. Los niños vinieron para que compartan con nosotros la Santa Cena, en familia, ¿verdad? Todos aquí. Entonces dice que Juan lloraba porque no veía a nadie digno de desatar los sellos. Ojo, no había nadie digno. Y entonces el ángel le dijo, no llores, Juan. Hay uno que sí es digno de desatar los sellos. ¿Quién era? Cristo. Entonces, si fuera por ser dignos, hermano, nadie. Vamos, con todo respeto, el viernes hay una religión por ahí, sectaria, que se reúne una vez al año. Con todo respeto lo voy a decir, ahí lo dejamos. ¿Usted sabe qué hacen los Viernes Santos? Agarran una galleta sola, una copa, se reúnen, explican lo que dice la Biblia en cuanto a la Santa Cena, lo pasan y me han contado, yo nunca he ido, lo pasan, chicos, lo pasan, el cuerpo y la sangre, les dicen el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre, y nadie lo toma. Ojo, nadie lo toma. Veo que asientes,
Kaylin, ¿has estado en eso? Sí. ¿Cómo es? Ajá, ¿cómo es? A ver, ¿nos cuentas o no? Eso, Kaylin, rompa ahí. Eso. Ok, gracias. Entonces ahí me está dando la razón. Y no, yo le he preguntado a un amigo, yo no estaba ahí, yo le he preguntado a un amigo que es de esta religión y él me cuenta que es cierto. El viernes, este viernes, es santo para él. Para nosotros todos los días son santos. Todos los días son santos. Agarren, perdón que el ejemplo, hermanos. No, se lo creo. Y se lo muestran a la gente, lo pasan así por los pasillos. Y nadie lo toma, nadie lo toma. Porque no son dignos. Porque no son dignos. Perdón, hermanos, eso es un menosprecio al sacrificio de Cristo. Eso es un menosprecio al cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es decir, no, yo no necesito. No, yo puedo solo, con mis fuerzas. Ahora en abril yo me voy a portar bien, me voy a esforzar con mi fuerza y en mayo tomo la Santa Cena. Perdón, eso es un error. No eres tú, no son tus fuerzas. Es el ADN de Cristo dentro de ti que te va a llevar a toda la verdad y que te va a purificar, te va a santificar, porque solo el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, con todo respeto, hermanos, no menospreciemos el cuerpo y la sangre. Porque si fuera por dignos, nadie, ni yo, ni mi esposa, nadie sería digno. Y aunque no seamos dignos, el Señor nos hizo dignos. Él lo justificó. No somos justos, pero Él lo justificó. No somos dignos, pero Él nos hizo dignos. Él pagó el precio para que tú y yo estuviéramos hoy aquí y nos sentemos a la mesa. Y en la mesa todos somos iguales. ¿Cuál es el requisito? Examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y coma la copa. Son 3 pasos. Me examino y como y bebo. Me examino a mí mismo. Con todo respeto, no es el pastor el que le va a decir quién sí y quién no. Con todo respeto, no es tu esposo, no es tu esposa el que le va a decir si la come o no. No es tu papá o tu mamá, para los jóvenes, para los niños, no. Somos nosotros mismos. Porque ahorita, hermanos, estamos en el tribunal del Espíritu Santo. Estamos en el tribunal del Espíritu Santo y todos aquí tenemos Espíritu Santo adentro. Y dice la Biblia que si alguien va ante el juez, que en el camino se ponga de acuerdo con su adversario para que cuando lleguen empatados. Entonces, hermanos, no es de quién sí y quién no, quién es carga y quién es santo, perfecto, inmaculado. No. Vuelvo y repito, no es un premio porque yo me porté bien, es una necesidad. Y yo necesito que el cuerpo y la sangre de Cristo entren a mí. Y que la sangre de Cristo, que es luz, hermanos, que es luz. Lo que estamos tomando, hermanos, es sangre, la sangre de Cristo, pero dentro de nosotros es luz. Recorre, hermanos, nuestras venas, vasos sanguíneos, hermanos, nuestras arterias y saca, bombea y saca lo que tiene que sacar. Entonces, perdón, hermanos, pero aquí nosotros como pastores, yo ni vuelvo a ver quién la toma y quién no la toma. Y en mi corazón yo tengo la fe que todos la toman. Pero no juzgue al hermano. Todos necesitamos ser sanados, fortalecidos y que nos dé vida. Pues, ¿cuál es nuestra meta, hermanos? Ser como Cristo, parecernos a Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo. Por eso Pedro se metió en problemas. Porque cuando vieron a Pedro que andaba escondiéndose, cuando regresaron a Jesús, a él le dijeron: tú eres de ellos, tú eres cristiano.
tú eres seguidor de Cristo? Porque hasta tu forma de hablar te delata. ¿Por qué? Porque había andado con Cristo, había caminado con Cristo, 3 años y medio estuvo con Cristo. ¿Y sabe cuál fue el secreto de Pedro? Que horas antes había recibido la cena del Señor, había recibido el pan y había recibido la sangre. Entonces cuando él le dice, tú eres de ellos, hasta tu hablarte de denuncia, de entrega, te delata. Entonces cambió su forma de hablar. Entonces dice que negó, juró y maldijo. 3 niveles. ¿Pero por qué, hermanos? Porque horas antes había tomado la cena del Señor y ya se parecía a Cristo. Y ya se parecía a Cristo. A tal punto, hermanos, que Judas tuvo que besarlo en la mejilla para que reconocieran quién de los 12, de los 12, quién era el Señor, quién era Cristo, porque todos se parecían. Entonces, ¿qué hace la Santa Cena, hermanos? Que nos parezcamos a Cristo, que seamos como Él. Amén, hermanos. Mientras Él hablaba, se presentó una turba, la ultra, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, apenas para estos días, ¿verdad? Esta predica está como para estos días, ¿verdad? Semana larga. Y se acercó hasta Jesús para besarlo. ¿Por qué? Porque todos se parecían. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban le dijeron a Pedro: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque había tomado la Santa Cena. Más como Cristo, más como Cristo. Menos sangre y más luz. Menos sangre y más luz. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y los hermanos encargados, mientras ministramos, bendigamos el pan, bendigamos el vino, que ahorita es pan, ahorita es vino, pero cuando entra tu cuerpo, cuando entre por tu boca, el cuerpo y la sangre, pero esa sangre, cuando recorra tus arterias, es luz, la luz de Cristo. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, ministramos el pan, ministramos el vino, papito lindo, Señor, para alcanzar la estatura, Señor, la medida, Señor, de la plenitud del Hijo de Dios, el varón perfecto, sin mancha y sin arruga. Es luz, papito lindo, luz para recuperar el muerto, Señor, para que se restaure en nosotros, Señor, el plan divino, el plan perfecto, Señor, de ser seres, Señor, espirituales, seres llenos de luz, luz que recorra nuestro cuerpo. Bendecimos el pan y bendecimos el vino. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias. Ahí, mientras recibes el pan y recibes el vino, como les dije ahora, nadie te juzga, nadie te condena, dijo el Señor. Ahí, mientras recibes el pan, ponte a cuentas. Cuando recibes la copa, ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuentas. Oh, en el nombre de Jesús, ponte a cuentas, ponte a cuentas. Nadie te juzga, nadie te condena. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. La sangre era la vida, ahora es la luz, ahora la luz, tu vida
Es la luz de Cristo, la luz de Cristo. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Ya no hay maldición del huerto. Ya no hay maldición del huerto. En el huerto de Getsemaní, Él quitó toda maldición. Toda maldición. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile, Señor, como en el principio, como en el principio. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Examínate, examínate, examínate. Examínate a ti mismo. No es el pastor, no es la pastora, no es el encargado del grupo, no es tu papá ni tu mamá, eres tú esto. Hay poder en la sangre. Cristo es luz, Cristo es luz, Cristo es luz. Él es la vida, Él es la vida. Estamos en la mesa. Estamos en la mesa. Ahí hay luz, ahí hay luz, ahí hay luz. La sangre de Cristo es la luz. Es la luz. Me transformo tu sangre. Me perdono tu sangre. El que cree en Cristo tendrá la luz de la vida. Seamos luz, seamos luz. Somos la luz del mundo. Esto es su sangre, esto es su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es su sangre, para que tú y yo seamos luz, seamos luz. Se limpia la genética, se limpia los genes, se descontamina el cuerpo, aún toda la enfermedad se va. Toda enfermedad se va con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Hay poder en la sangre que derramó. ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu imagen? La imagen de Cristo, el varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. La noche que el Señor fue entregado, dice que tomó el pan, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido, que por vosotros es molido. Si tú lo crees, participa del pan. Del mismo modo, acababa la cena, tomó la copa
La dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre que es luz, que es la luz de todos los hombres. Sean luz, yo soy luz. Que este vino se convierta en la sangre de Cristo, en la luz de Cristo, que recorra tu cuerpo y saque lo que tenga que sacar. Pero él dijo: esta es mi sangre, sangre de una nueva alianza, de un nuevo pacto. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú lo crees, participa de la copa. Deja tu copa ahí, levanta tus manos y declara: hay poder en la sangre. Ahora bombea el corazón, desde tu corazón recorre todo tu cuerpo, recorre tus venas, recorre tus arterias, recorre tus vasos sanguíneos, tus vasos capilares, transporta todo y saca lo que tiene que sacar, Oh, dale gracias, porque acabas de recibir la luz de Cristo, que limpia y recoge y deja su genética, la genética de Cristo, la deja en ti. Levanta tus manos y dile: papá, gracias papito lindo, por tu sangre preciosa, que es luz para nuestras vidas. Gracias, Señor. Dale gracias. Con esto terminamos. Aprovecha el tiempo. Esa sangre de luz, en un momento importante, fue por él, y que seamos transparentes y que no nos avergoncemos, porque la sangre de Cristo nos da paz. La sangre del Cordero, transparencia, desnudos, sin avergonzarnos unos a los otros, porque la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó y nos salvó. Preciosa sangre, sangre de Jesús. Aquí obtenemos esa luz de Cristo. Oh, levanta tus manos. Dale gracias. Vas a confiar.
vino a este mundo. En la luz, la vida de los hombres. Ese es el plan, ese es el plan. Que seamos luz, sede de luz. Dice la Biblia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, podemos tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que tener comunión. Tenemos que andar en luz. Oh, dale gracias. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, mi Señor. Sangre que me derrama. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. No os preocupéis ya, estoy con vosotros. Deja las cargas en el altar, que yo estoy con ustedes, dijo el Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Chiquito, abajo, repito. Que pase por abajo, pase por abajo. Amén, hermanos. No te vayas sin despedirte del hermano.